La lluvia golpeaba las ventanas de mi pequeño apartamento. Cada gota era un recordatorio de aquella noche, hace 3 años, cuando huí de Chicago sin nada más que una bolsa de lona y el aterrador conocimiento de lo que crecía dentro de mí. Un relámpago brilló, iluminando mi pequeño salón por un breve segundo antes de sumirlo de nuevo en la oscuridad. En ese destello, vi mi reflejo en el espejo, mejillas hundidas, ojeras oscuras bajo los ojos, el pelo recogido en una coleta desordenada. Apenas me reconocía ya. Mami. Una vocecita llamó desde la puerta del dormitorio. No podemos dormir. Me giré y vi a mis mellizos, Liam y Luna, abrazando sus elefantes de peluche a juego. A sus 2 años y medio, eran idénticos en muchos aspectos a su padre. Esos penetrantes ojos azules, la misma mandíbula fuerte que ya se formaba incluso siendo tan pequeños. Cada vez que los miraba, lo veía a él. Era a la vez mi mayor alegría y mi más profundo terror. «Vengan aquí, mis amores», susurré, abriendo los brazos. Caminaron sobre la alfombra gastada con sus pijamas a juego, sus piececitos arrastrándose mientras se acurrucaban contra mí. Inhalé el olor de su champú de bebé, dejando que calmara mis nervios destrozados. 3 años huyendo, 3 años mirando por encima del hombro. 3 años de apartamentos baratos, trabajos en negro y nombres falsos. 3 años amando a estos niños que eran mitad de él. No siempre fui Sarah Thompson. Una vez fui Eliza Reeves, asistente personal de Anthony Russo, el dueño de restaurantes más poderoso de Chicago. Al menos eso decía su tarjeta de visita. Lo que no mencionaban era que su imperio de restaurantes era solo la fachada brillante que cubría una vasta red criminal que controlaba la mitad de la ciudad. Todavía recuerdo mi primer día en Empresas Russo. Recién salida de la universidad con un título en empresariales y una deuda estudiantil abrumadora, estaba desesperada por el trabajo. La elegante oficina en el rascacielos, con sus relucientes suelos de mármol y vistas panorámicas del lago Michigan, me había intimidado, pero no tanto como él. «Señorita Reeves», su voz había sido como terciopelo sobre grava cuando nos presentaron. «Bienvenida a la familia». Entonces no entendí lo que realmente significaba ser parte de su familia. Anthony Russo no era lo que yo esperaba, ni cadenas de oro llamativas ni trajes escandalosos. En su lugar, vestía trajes grises a medida, camisas blancas impecables y un único reloj de platino que valía más que todo mi salario de un año. Se movía con la tranquila confianza de un depredador que nunca necesita apresurarse. Sabía que su presa acabaría por cansarse. Trabajaba directamente para su gerente de operaciones, pero Anthony se interesó especialmente en mí desde el principio. Al principio eran tareas pequeñas. Entrega este paquete, programa esta reunión, no hagas preguntas. El sueldo era excepcional, los beneficios inauditos, y poco a poco me volví indispensable. «Tienes buena cabeza para los números, Elisa», me dijo una noche mientras trabajaba hasta tarde, reorganizando su calendario de citas. No lo había oído acercarse. Se movía en silencio a pesar de su imponente figura. Su colonia me envolvió antes de que levantara la vista. Sándalo y algo más oscuro, más primitivo. «¿Y sabes cuándo quedarte callada?» «Eso es raro». Balbuceé una respuesta, con el corazón martilleando contra mis costillas mientras él se inclinaba sobre mi escritorio. Sus anchos hombros bloqueaban la luz, dejándome en su sombra. «Deberías cenar conmigo mañana por la noche», dijo. No era una pregunta. Esa cena lo cambió todo. El salón privado en su restaurante insignia, oro, el vino que probablemente costaba más que mi alquiler. La forma en que sus ojos, esos imposibles ojos azules, nunca se apartaron de mi rostro mientras hablaba. Escuchaba como si todo lo que yo decía le fascinara. Este hombre que dirigía un imperio. «¿Por qué yo?», pregunté después de que la tercera copa de vino me soltara la lengua. Su sonrisa fue lenta, deliberada. «Porque eres diferente, Elisa. Ves las cosas como son, no como desearías que fueran». Entonces no entendí lo que quería decir. Fui lo suficientemente ingenua como para pensar que era un cumplido. Un estruendo de un trueno me devolvió al presente, haciendo que los mellizos se estremecieran en mis brazos.
No pasa nada, susurré, acariciando su pelo oscuro. Su pelo. Solo es el cielo haciendo ruido. Luna me miró con esos ojos. ¿Está enfadado el cielo, mami? Si ella supiera cuánto más aterrador podía ser un hombre enfadado que un cielo enfadado. No, cariño, el cielo solo está tocando los tambores, dije, forzando una sonrisa. Los llevé de vuelta a su dormitorio compartido, los arropé en sus camas con besos extra y promesas de que la tormenta pasaría mientras los veía volver a dormirse. Se me hizo un nudo en la garganta con la ya familiar mezcla de amor y pavor. Se merecen mucho más que una vida a la fuga. Un pequeño apartamento en un pueblo olvidado a las afueras de Portland, donde tenía dos trabajos. Por las mañanas en una cafetería y por las noches haciendo contabilidad a distancia. Teníamos lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para la vida que deberían haber tenido. No lo suficiente para que los médicos investigaran a fondo por qué a Liam a veces le costaba respirar cuando corría demasiado. De vuelta en el salón, saqué la caja cerrada de debajo de la tabla suelta del suelo, bajo mi sofá de segunda mano. Dentro había $4,217, mi fondo de emergencia. También había 3 juegos diferentes de documentos de identificación y un pequeño revólver del 38 que nunca había disparado, pero que mantenía cargado. Junto a esto había una foto gastada que no me atrevía a destruir. Anthony y yo en la gala de caridad, su brazo posesivamente alrededor de mi cintura, ambos sonriendo como si tuviéramos un futuro. Eso fue 2 semanas antes de que descubriera lo que le pasaba a la gente que traicionaba a Anthony Russo. Estaba trabajando hasta tarde otra vez, finalizando los preparativos para la apertura de un gran restaurante. Fue entonces cuando abrí accidentalmente la hoja de cálculo equivocada en la unidad compartida. En lugar de los costos de los proveedores, me encontré mirando horarios de envío, pagos codificados y lo que solo podía describirse como una lista de objetivos. Había nombres con fechas al chao, fechas que, cuando más tarde revisé los archivos del Chicago Tribune, coincidían exactamente con accidentes y suicidios reportados. Cerré el archivo de inmediato, pero no antes de que Marco, el jefe de seguridad de Anthony, me viera desde la puerta. Su rostro permaneció impasible, pero supe en ese momento que había firmado mi sentencia de muerte. Debería haber huido esa noche. En cambio, me convencí de que estaba exagerando, de que Anthony me protegería, que lo que teníamos, esas noches en su ático, sus promesas, la forma en que me miraba como si fuera la única mujer en el mundo, significaba algo. Al día siguiente, oí a Marco y a Anthony en su oficina. Ella vio el archivo Dresden, la voz de Marco, plana y sin emociones. Una larga pausa. ¿Estás seguro? Sí, jefe. Otra pausa, más larga. Esta vez yo me encargo. Solo 5 palabras, pero me helaron hasta los huesos. Supe entonces lo que significaba encargarse en el mundo de Anthony. Esa noche, Anthony había sido particularmente atento. Me había llevado a su ático. Había preparado la cena él mismo, algo raro, y había abierto una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Por nosotros, brindó, sus ojos sin apartarse de los míos, mientras chocábamos las copas. Fingí beber mientras mi mente repasaba escenarios de escape. «Pareces distraída esta noche, caramella», dijo, apartando un mechón de pelo de mi cara, con dedos que probablemente habían ordenado docenas de muertes. «¿Algo en qué pensar?» Forcé una sonrisa. «Solo cansada. Los informes de fin de trimestre». Me estudió durante un largo momento, su expresión indescifrable. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad, Elisa?» «¿Cualquier cosa?» Asentí, preguntándome si podía oír mi corazón intentando salirse de mi pecho. «Nunca dejaría que nadie te hiciera daño», continuó, tomando mi mano. Su tacto, antes electrizante, ahora me erizaba la piel. «Mi mente es protegerte siempre». Esa noche, mientras él dormía a mi lado, me deslicé de su cama por última vez. No me llevé nada de su apartamento que pudiera ser rastreado. En cambio, fui a mi propio piso, empaqué lo esencial, vacié mi escasa cuenta de ahorros y desaparecí.
2 semanas después, escondida en la habitación de un motel, a 3 estados de distancia, descubrí que estaba embarazada. Otro estruendo de un trueno me devolvió al presente. Volví a guardar la caja de emergencia en su escondite y revisé las cerraduras de las puertas y ventanas. Un ritual que realizaba al menos 3 veces cada noche. La tormenta empeoraba. El viento ahora aullaba alrededor de los aleros del viejo edificio. Estaba preparando un té para calmar mis nervios cuando lo oí. Un sonido que no encajaba con la lluvia y el viento. El sutil crujido de neumáticos sobre la grava mojada. Unos faros barrieron la pared de mi salón por un brevísimo instante antes de apagarse. Mi barrio no era del tipo donde la gente hace visitas sociales a las 11:30 de la noche durante una tormenta. Me moví en silencio hacia la ventana, mirando con cuidado a través de una rendija de las persianas. Un todoterreno negro con los cristales tintados estaba en el pequeño aparcamiento. No un todoterreno cualquiera, un Mercedes Clase-G, exactamente como los que usaba el equipo de seguridad de Anthony. Mi sangre se heló. No podía ser. Después de 3 años, ¿cómo era posible? Se abrió la puerta de un coche y una figura grande salió, desplegando un paraguas. Incluso a través de la lluvia y la oscuridad, reconocería esa silueta en cualquier parte. Los hombros anchos, la postura segura, la forma en que inspeccionaba su entorno antes de moverse, un depredador evaluando su territorio. Anthony no estaba solo. 2 hombres más salieron del vehículo, moviéndose para flanquearlo. Incluso desde aquí, podía ver el revelador bulto de las fundas de los hombros bajo sus chaquetas. Mi mente se quedó en blanco por el terror durante un momento paralizante antes de que el instinto se activara. Corrí a la habitación de los mellizos, cogiendo primero a Luna y luego a Liam. Se movieron pero no se despertaron del todo mientras los colocaba en el suelo del armario de mi dormitorio, envolviéndolos en mantas. «Quédense aquí, mis amores», susurré. «Quédense callados como practicamos en nuestro juego de escondite. No salgan hasta que mami venga a buscarlos». Sus somnolientos asentimientos me rompieron el corazón. Habíamos practicado este juego demasiadas veces como para que lo cuestionaran. Agarré mi caja de emergencia, me puse unas zapatillas y justo cuando iba a coger mi teléfono, lo oí. 3 golpes precisos en mi puerta principal. «Eliza», llamó una voz que tanto había intentado olvidar. «Abre la puerta, caramella. Sé que estás ahí». Anthony me había encontrado y ya no tenía a dónde huir. Mis manos temblaban mientras me alejaba de la puerta, con el teléfono apretado contra mi pecho. 3 años huyendo, mirando por encima del hombro, de pesadillas en las que esos ojos azules me encontraban en la oscuridad. Y ahora estaba aquí, separado de mí por nada más que una puerta endeble con una cadena de seguridad barata. Eliza. Su voz era tranquila, paciente, la voz de un hombre que sabía que tenía todo el tiempo del mundo. «No hagas esto más difícil de lo necesario». Mi mente corría a toda velocidad. ¿La ventana de atrás? No. Sus hombres estarían cubriendo todas las salidas. Los vecinos, el anciano señor Peterson a un lado, que estaba medio sordo, y la joven pareja al otro, que trabajaba en el turno de noche. Nadie que pudiera ayudar. Mi dedo se cernía sobre el 9 de mi teléfono. Pero, ¿qué le diría a la policía? Que el padre de mis hijos, un hombre cuyo nombre nunca puse en sus certificados de nacimiento, nos había encontrado. Un hombre que, hasta donde yo sabía, nunca había sido acusado de un delito a pesar del imperio de violencia que controlaba. «Solo quiero hablar», continuó Anthony. Podía imaginarlo allí de pie, inmaculado, incluso en la tormenta. «Ni un pelo fuera del lugar. 5 minutos. Y si después todavía quieres que me vaya, lo haré». Mentiras. Anthony Russo nunca se alejaba de lo que consideraba suyo. «Se ha equivocado de apartamento», respondí, tratando de disfrazar mi voz. «Aquí no hay ninguna Eliza». Una risa suave desde el otro lado de la puerta me provocó escalofríos. «Sarah Thompson, entonces. Así es como te haces llamar estos días, ¿no? O debería llamarte Elena Davis. Maria Collins. Has tenido una buena colección de nombres desde que te fuiste de Chicago». Mis rodillas casi cedieron. Lo sabía todo. ¿Lo había sabido siempre?
Me había estado siguiendo todo este tiempo, observando desde las sombras mientras yo construía esta frágil nueva vida. ¿Qué quieres?, pregunté, acercándome a la puerta a pesar de mí misma. La atracción que ejercía sobre mí, incluso ahora, era aterradora. Abre la puerta y te lo diré. Mis dedos rozaron la cadena. Un simple movimiento y él estaría de nuevo en mi vida. De vuelta en mi casa. Mi cerebro me gritaba que corriera, que cogiera a los mellizos y huyera por la escalera de incendios. Pero algo más profundo, algo que no podía nombrar, me hizo dudar. ¿Cómo me encontraste? Necesitaba saberlo. La enfermedad de tu madre. Dos palabras que hicieron que el suelo se abriera bajo mis pies. A mamá le habían diagnosticado cáncer en etapa 4 hacía 3 meses. Me había arriesgado a todo para visitarla en el hospicio de Seattle usando otra identificación falsa. Había sido tan cuidadosa. Has estado vigilando a mi madre. La rabia reemplazó al miedo, caliente y repentina. Se está muriendo, Anthony. Ella no tiene nada que ver con esto. He estado pagando por su cuidado desde el diagnóstico, respondió simplemente. Los mejores oncólogos, tratamientos experimentales, cualquier cosa que pudiera ayudar. No podía procesar lo que estaba diciendo. Los médicos de mi madre le habían hablado de un benefactor anónimo que había cubierto su traslado al prestigioso centro oncológico. Ese había sido Anthony. ¿Por qué lo harías? Porque es la abuela de mis hijos. Me interrumpió, su voz endureciéndose por primera vez. Hijos que me ocultaste durante casi 3 años. Ahí estaba, la verdadera razón por la que había venido. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, susurré, apoyando la frente en la puerta. ¿Lo de los mellizos? 6 meses. ¿Y dónde estabas? También. He tenido hombres vigilando este apartamento durante semanas, asegurándose de que estuvieras a salvo. ¿A salvo? Como si alguna vez hubiera estado en peligro por alguien que no fuera él. Si sabías dónde estaba, ¿por qué esperar hasta ahora? Necesitaba estar seguro. ¿Seguro de qué? De que son míos. Me reí, un sonido áspero y sin humor. ¿Los has visto? Son tu viva imagen. Abre la puerta, Elisa. Ya no era una petición, era una orden. Mi mano se movió hacia la cadena antes de que pudiera detenerme. Una parte de mí, la parte que una vez lo amó, que todavía se despertaba sin aliento por los sueños de su tacto, quería verlo, terminar esta persecución de una vez por todas. La puerta se abrió. Anthony estaba en el pasillo, más grande de lo que recordaba, llenando el marco de la puerta con su presencia. Los años habían sido amables con él. Quizás algunas canas más en su pelo oscuro, las líneas en las comisuras de sus ojos un poco más profundas. Llevaba un abrigo negro, perfectamente entallado como siempre. Ni una gota de lluvia sobre él a pesar de la tormenta. Detrás de él estaban Marco y otro hombre que no reconocí. Ambos escaneaban el pasillo, con las manos dentro de sus chaquetas. Sus ojos, esos devastadores ojos azules, me recorrieron lentamente, asimilando los cambios. Estaba más delgada ahora. Mi apariencia, antes cuidadosamente mantenida, había sido reemplazada por la simplicidad práctica de una madre soltera con apenas tiempo para ducharse, y mucho menos para peinarse o maquillarse. «Pareces cansada», dijo suavemente. No era lo que esperaba. Ni acusaciones ni amenazas, solo preocupación. Real o fingida, no podía decirlo. «Eso pasa cuando crías mellizos sola mientras trabajas en 2 empleos», respondí, manteniendo la voz firme. Algo parpadeó en su rostro. Arrepentimiento, ira, desapareció antes de que pudiera identificarlo. ¿Puedo pasar? Como si tuviera elección, como si no fuera a empujarme si me negaba. Aún así, mantener la ilusión de control parecía importante. 5 minutos, dije, retrocediendo. Y baja la voz. Están durmiendo. Vi como Anthony indicaba a sus hombres que se quedaran fuera. Entró en mi apartamento, su cara colonia trayendo consigo una avalancha de recuerdos que tanto me había esforzado por enterrar. Noches en la ópera, mañanas en su cama, sus manos en mi pelo mientras susurraba promesas contra mi piel. Observó mi pequeño salón con una sola mirada. Los muebles de segunda mano. Los juguetes guardados apresuradamente en una cesta.
la pila de facturas en la mesa de centro. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. ¿Así es como has estado viviendo?, preguntó en voz baja. Así es como vive la mayoría de la gente, Anthony, respondí bruscamente. No todo el mundo tiene áticos y jets privados. Se desabrochó el abrigo, pero no se lo quitó. Podrías haber tenido todo eso. Todavía podrías. ¿A qué precio? Sus ojos se entrecerraron. ¿Por eso huiste? ¿Pensaste que te haría daño? Lo absurdo de su pregunta me hizo reír de nuevo. Vi el archivo Dresden, Anthony. Sé lo que les pasa a las personas que se vuelven un inconveniente para ti. La comprensión apareció en su rostro. ¿Pensaste? Cristo, Eliza. Se pasó una mano por el pelo. Un raro gesto de frustración genuina que recordaba de nuestro tiempo juntos. No iba a hacerte daño. Iba a pedirte matrimonio. El mundo se inclinó. ¿Qué? La noche que te fuiste, el vino que estaba guardando para una ocasión especial. Había un anillo en mi caja fuerte. Iba a pedirte que te casaras conmigo. Negué con la cabeza sin querer creerle. Entonces, ¿por qué le dijiste a Marco que te encargarías cuando te dijo que había visto el archivo? Porque necesitaba encargarme, explicarte las cosas, decirte la verdad sobre mi negocio antes de pedirte que fueras mi esposa. Dio un paso más cerca y luché contra el impulso de retroceder. Nunca te habría hecho daño, Elisa. Nunca. Tu negocio, repetí secamente. ¿Te refieres a tu imperio construido sobre la extorsión, las drogas y el asesinato? Es más complicado que eso. Siempre lo es contigo. Un sonido del pasillo nos hizo congelarnos a ambos, el suave caminar de unos piececitos. Me giré y vi a Luna de pie en la entrada del salón, con su elefante apretado contra el pecho, los ojos abiertos por el sueño y la confusión. «Mami», llamó suavemente. «¿Quién es ese hombre?». El tiempo se detuvo. No podía respirar mientras Anthony se giraba lentamente hacia el sonido de su voz. Vi cómo veía a su hija por primera vez. Esta pequeña persona perfecta con sus ojos, su mandíbula, su pelo oscuro cayendo en ondas somnolientas alrededor de su cara. La expresión que cruzó su rostro entonces fue una que nunca antes había visto en la cara de Anthony Russo. Sorpresa, asombro, algo que parecía casi miedo. Dio medio paso hacia ella, luego se detuvo, mirándome como si pidiera permiso. Me moví rápidamente hacia Luna, cogiéndola en brazos, posicionándome entre ella y su padre. «Este es un viejo amigo de mami», le dije, mi voz sorprendentemente firme. Ya se iba. Luna miró a Anthony por encima de mi hombro, estudiándolo con esa solemne intensidad que ambos mellizos mostraban a veces, otro rasgo que habían heredado de él. «¿Te pareces a Liam?», anunció con la franqueza de una niña. El rostro de Anthony hizo algo complicado. Luego un músculo se movió en su mandíbula. «Ah, sí», preguntó, su voz más áspera que antes. Me di la vuelta, llevando a Luna de vuelta al dormitorio. «La voy a acostar de nuevo. Por favor, vete para cuando vuelva». Era una petición inútil, y lo sabía. En el dormitorio, encontré a Liam todavía dormido en el nido del armario que había hecho. Coloqué a Luna a su lado, arropándolos a ambos con la manta. «Vuelve a dormir, cariño», susurré, besando su frente. «El hombre tiene los ojos tristes, mami», murmuró Luna mientras se dormía. Se me hizo un nudo en la garganta. Incluso a los 2 años y medio, veía demasiado. Cuando volví al salón, Anthony no se había movido. Estaba de pie como una estatua, mirando los dibujos de los niños pegados con imanes en la puerta de mi nevera. «Es preciosa», dijo sin girarse. «¿Lo son los dos?», no era realmente una pregunta, pero respondí de todos modos. «Sí, los mellizos son de familia. Mi madre era melliza. Lo sé, me lo dijiste una vez». Se giró para mirarme entonces. «¿Por qué huiste, Elisa?». «La verdadera razón. Te lo dije. Vi lo que les pasa a las personas que saben demasiado sobre tu negocio. ¿Y eso es todo? No confiaste en mí lo suficiente como para que te lo explicara». «¿Confiar en ti?». «Sí sé», manteniendo la voz baja por el bien de los mellizos. «Eres un criminal, Anthony. Un asesino. Nunca he matado a nadie que no lo mereciera», dijo simplemente.
¿Quién decide eso? ¿Tú? A veces. Sí. La admisión casual me recorrió con un escalofrío. Esta era la realidad de la que había estado huyendo. No solo un hombre peligroso, sino un hombre que creía que su poder le daba el derecho de decidir quién vivía y quién moría. Necesito verlo, dijo Anthony después de un momento. A mi hijo. No. La palabra salió aguda, desesperada. Sus ojos se endurecieron. También son mis hijos, Elisa. No tienes ningún derecho legal sobre ellos. Sus certificados de nacimiento indican que el padre es desconocido. Algo peligroso parpadeó en su expresión. Ambos sabemos que eso es mentira. Una prueba de ADN lo demostraría en segundos. ¿Y entonces qué? Exigí. ¿Me los quitarás? Los criarás en tu mundo de violencia y miedo. Nunca los separaría de su madre. Dio un paso más cerca, pero tampoco me separaré de ellos. Ya no. Nos quedamos uno frente al otro, el aire entre nosotros cargado con 3 años de ausencia y secretos. ¿Qué quieres, Anthony? Pregunté finalmente, el agotamiento filtrándose en mis huesos. Quiero a mi familia, respondió simplemente. Tú, los mellizos, todos nosotros juntos. Eso no es posible. ¿Por qué no? Porque ya no te quiero, mentí. La mentira más grande que había contado en mi vida. Estudió mi rostro durante un largo momento. Sigues siendo una pésima mentirosa, caramella. Antes de que pudiera responder, un tos áspera resonó desde el dormitorio, seguida por el inconfundible sonido de un niño luchando por respirar. El asma de Liam. Pasé junto a Anthony, corriendo hacia el dormitorio. Liam estaba sentado en el armario, con la cara sonrojada, las manos en la garganta, los ojos abiertos de pánico mientras luchaba por tomar aire. Luna estaba despierta a su lado, su carita arrugada por la preocupación. Liam está enfermo otra vez, mami, susurró. Agarré su inhalador de la mesita de noche, ayudándole a dar una calada, como había hecho innumerables veces antes. Pero esta vez no parecía funcionar. Sus labios estaban adquiriendo un tono azulado. Su respiración se volvía más trabajosa en lugar de más fácil. Un miedo como nunca antes había sentido se apoderó de mi corazón. «Necesito un hospital», llegó la voz de Anthony desde detrás de mí. Me había seguido al dormitorio y ahora estaba arrodillado a nuestro lado, con los ojos fijos en nuestro hijo que luchaba. Ahora. Asentí, demasiado aterrorizada para discutir. Anthony no dudó. Tomó a Liam en sus brazos con una sorprendente delicadeza, indicándome con la cabeza que trajera a Luna. «Mis hombres conducirán. Yo me sentaré con él en la parte de atrás», dijo, ya moviéndose hacia la puerta. «Empaca lo que necesiten rápidamente». Mientras me apresuraba a coger lo esencial, vi a Anthony susurrándole a Liam, una mano grande frotando suavemente su espalda mientras luchaba por respirar. Nuestras miradas se encontraron por encima de la cabeza oscura de nuestro hijo. En ese momento, supe con absoluta certeza que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Anthony Russo había encontrado a sus hijos y nunca los dejaría ir de nuevo, lo que significaba que nunca me dejaría ir a mí tampoco. La sala de espera del hospital era dolorosamente brillante después de la oscuridad de la tormenta. Me senté rígida en una incómoda silla de plástico. Luna dormía sobre mi regazo, su peso a la vez reconfortante y opresivo. Mis ojos nunca se apartaron de las puertas batientes por las que se habían llevado a Liam. Anthony lo seguía de cerca. «Va a estar bien», Anthony me lo había asegurado antes de desaparecer con los médicos. Su tono no admitía discusión, como si pudiera ordenar incluso a la enfermedad que se retirara de su hijo. Marco estaba junto a la entrada, con el rostro impasible como siempre, mientras el segundo guardia se posicionaba cerca de la salida de emergencia. Los hombres de Anthony, creando un perímetro, protegiéndonos o asegurándose de que no pudiéramos irnos. Acaricié el pelo de Luna, mi mente repasando el frenético viaje al hospital. Anthony en el asiento trasero con Liam, hablándole en tonos tranquilizadores. Primero en inglés, luego pasando al italiano cuando el pánico de Liam empeoró. No sabía que Anthony hablaba italiano a los niños. Había tanto que no sabía sobre el hombre que era el padre de mis hijos. «Señorita Thompson». Levanté la vista
y vi a una enfermera acercándose. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está mi hijo? Se ha estabilizado, dijo con una sonrisa tranquilizadora. El doctor todavía lo está examinando, pero su respiración ha mejorado significativamente. El alivio me invadió, tan poderoso que casi lloré. ¿Puedo verlo? Pronto. El doctor quiere hacer algunas pruebas más. Dudó. Su marido me pidió que le dijera que se queda con su hijo. Dijo que no se preocupara. Mi marido. No la corregí. Gracias, logré decir. Cuando se fue, miré a Marco, que me observaba con esa inquietante firmeza. ¿Siempre has sabido dónde estaba?, pregunté, incapaz de contenerme. La expresión de Marco no cambió. No, pero estuvo buscando todos los días. La simple confirmación me provocó una complicada mezcla de emociones. Miedo, ciertamente, pero también algo más. Algo que me negaba a nombrar. ¿Por qué ahora, después de 3 años? Marco me estudió durante un largo momento antes de responder. El jefe creía que volverías por tu cuenta. Cuando no lo hiciste, se encogió de hombros. Nunca dejó de buscar, pero solo te encontró cuando fuiste a ver a tu madre. ¿Y nos ha estado vigilando desde entonces? ¿Durante 3 meses? Protegiéndote, corrigió Marco, asegurándose de que estuvieras a salvo. Me reí amargamente. ¿A salvo de quién? La única persona de la que he estado huyendo es de él. Marco no respondió, pero algo en su expresión me inquietó. Antes de que pudiera insistir, las puertas se abrieron y Anthony apareció, hablando en voz baja con un médico. Incluso en este ambiente estéril, entre profesionales médicos y familias preocupadas, él llamaba la atención. La gente se apartaba instintivamente de su camino, respondiendo a algo primitivo en su porte que señalaba a un depredador. Me vio y asintió una vez antes de volver a su conversación con el médico. No podía oír lo que decían, pero pude ver cómo la actitud del médico cambiaba de un distanciamiento profesional a un acuerdo entusiasta. Dinero cambiando de manos, una amenaza. Con Anthony era imposible saber dónde terminaba el encanto y comenzaba la coacción. Cuando finalmente se acercó a mí, su rostro era sombrío. ¿Qué dijeron?, pregunté, el miedo regresando. Dijiste que iba a estar bien. Lo está, por ahora. Anthony se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Pero su condición es más seria que un simple asma. El doctor quiere ingresarlo para observación y más pruebas. Se me cayó el estómago. ¿Qué tipo de pruebas? Función pulmonar, análisis de sangre, evaluación cardíaca. Nombró cada una con precisión clínica, como si se distanciara de la realidad de que estas pruebas eran para su hijo. Nuestro hijo. No puedo pagar. No. Me interrumpió, la ira brillando en sus ojos. Ni siquiera termines esa frase. El dinero no es un problema. Nunca lo fue. Aparté la vista, la vergüenza y el orgullo luchando dentro de mí. No quería tu dinero, claramente. Su mirada recorrió mi ropa gastada, los agujeros en mis zapatillas. Has estado luchando, trabajando hasta el agotamiento, mientras nuestros hijos... Se detuvo, controlando sus emociones. ¿Por qué no accediste al menos a la cuenta que abrí para ti antes de que nos conociéramos? Todavía está ahí, intacta. Lo miré fijamente. ¿Qué cuenta? Algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. El fideicomiso. 5 millones a tu nombre. Te mostré los papeles la noche de la fusión de Ferguson. Negué con la cabeza lentamente. Pensé que era solo para el proyecto. Acceso temporal. Era tuyo, Eliza. Todavía lo es. Me estudió. ¿De verdad no lo sabías? No. Se reclinó, procesando esto. Así que has estado trabajando en 2 empleos, viviendo en ese apartamento, luchando por mantener a nuestros hijos. Cuando todo este tiempo podrías haber... Se interrumpió con la mandíbula apretada. No lo habría aceptado aunque lo hubiera sabido, dije en voz baja. ¿Por orgullo o por miedo? Ambos, pensé, pero no lo dije. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por los sonidos del hospital y la suave respiración de Luna. Finalmente Anthony volvió a hablar, su voz más baja.
¿Ha tenido estos ataques antes? Asentí. Unas cuantas veces. El médico de Seattle dijo que era asma, recetó el inhalador. Pero ha estado empeorando. ¿Y no pensaste en pedir una segunda opinión? ¿Más pruebas? La acusación me dolió. Sobre todo porque me había hecho la misma pregunta innumerables veces. Hice lo que pude con lo que tenía, Anthony. El seguro de salud no es exactamente fácil de conseguir cuando vives con una identidad falsa. El arrepentimiento parpadeó en su rostro. No quise decir, suspiró. No te estoy culpando. Solo no puedo entender por qué elegiste esta vida para ellos, para ti. Elegí la seguridad, dije con firmeza. ¿De mí? No era una pregunta. Sí, nunca te habría hecho daño, Eliza. Nunca. La intensidad en sus ojos hizo que mi corazón se acelerara. Eras la única persona en mi vida que me veía, que realmente me veía. No el poder, ni el dinero, ni el miedo que infundo en los demás. Solo a mí. Lo vi todo, Anthony, susurré. Incluida la oscuridad. No lo negó. Y huiste. Tenía que proteger a nuestros hijos, de su padre, de tu mundo. Estuvo en silencio durante un largo momento, sus ojos moviéndose de mi rostro a Luna, durmiendo pacíficamente en mis brazos, ajena a la tensión que la rodeaba. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, resuelta, final. Esa vida se acabó, dijo. Vuelven a casa los tres. No era una petición, era una decisión ya tomada. No, dije más por instinto que por esperanza. Tenemos una vida aquí. Esto no es una vida, Elisa, dijo, señalando para abarcar todo. Mi ropa, la niña dormida con un pijama que no hacía juego, el apartamento barato del que habíamos huido. Esto es supervivencia. Apenas. Es lo que tenemos. No es lo que tendrán más. Su tono se suavizó ligeramente. Me he perdido 3 años de sus vidas. No me perderé ni un día más. Antes de que pudiera responder, apareció una enfermera. Señor Russo, ya puede ver a su hijo. Anthony se levantó, extendiéndome la mano. Ven, querrá. Dudé solo brevemente antes de tomar su mano, acomodando a Luna en mis brazos. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes. Los familiares callos en su palma, un recuerdo táctil que tanto me había esforzado por olvidar. Marco se movió para tomar a Luna de mis brazos, pero Anthony negó con la cabeza. No, la familia permanece unida. Familia. Una palabra tan simple, tan compleja en su significado. La habitación de hospital de Liam estaba tenuemente iluminada. La pequeña figura en la cama hizo que mi corazón se contrajera dolorosamente. Tubos y cables lo conectaban a máquinas que pitaban constantemente, monitorizando cada una de sus respiraciones. Parecía tan pequeño, tan vulnerable. «Mami», llamó débilmente cuando me vio. Sus ojos, tan parecidos a los de Anthony, se movieron hacia el hombre a mi lado. ¿Eres el hombre que vio Luna? Anthony se adelantó, sus movimientos cuidadosamente controlados como si se acercara a un animal herido. Sí, lo soy, me llamo Anthony. ¿Te pareces a mí?, observó Liam solemnemente. La sonrisa de Anthony fue diferente a cualquiera que le hubiera visto antes. Suave, genuina, teñida de asombro. Sí, así es. O más bien, tú te pareces a mí. Liam lo consideró. ¿Eres mi papi? La pregunta quedó suspendida en el aire, simple pero monumental. Sentí que Anthony se tensaba a mi lado, esperando mi intervención, mi negación quizás. Pero estaba cansada, cansada de huir, cansada de mentir, cansada de enfrentarlo todo sola. Y ver a Liam en esa cama de hospital había cristalizado algo que había estado evitando durante 3 años. Mis hijos merecían más de lo que yo sola podía darles. Sí, cariño, dije suavemente. Este es tu papi. La brusca inhalación de Anthony fue la única indicación de su sorpresa. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Liam, llenos de una emoción que no pude nombrar. ¿Por qué no has estado con nosotros antes?, preguntó Liam, directo como siempre. Anthony se sentó con cuidado en el borde de la cama. Porque no podía encontrarlos, respondió simplemente. Los he estado buscando durante mucho tiempo. ¿Estábamos escondidos? Sí, intervine. Estábamos jugando a un juego muy largo de escondite.
Y yo gané, dijo Liam, una pequeña sonrisa apareciendo a pesar de su agotamiento. Sí, lo hiciste. Anthony estuvo de acuerdo, extendiendo la mano para tocar suavemente la de Liam. Ganaste. Luna se movió en mis brazos, parpadeando somnolienta antes de que sus ojos se centraran en su hermano. ¿Liam enfermo?, preguntó. Sí, pero los médicos lo están curando, le aseguré, acercándome a la cama para que pudiera ver que su mellizo estaba bien. Papi está aquí, le dijo Liam a Luna con naturalidad, señalando a Anthony. Los ojos de Luna se abrieron de par en par. Miró de Anthony a mí, buscando confirmación. Cuando asentí, estudió a Anthony con esa inquietante intensidad que ambos mellizos mostraban a veces. Tenemos los mismos ojos, anunció. Sí, dijo Anthony suavemente. Tienes mis ojos. ¿Y mi nariz?, preguntó Luna, tocándose su pequeña nariz. Anthony sonrió. Tu nariz es toda de tu madre. Perfecta. El cumplido casual hizo que el calor subiera a mis mejillas. Coloqué a Luna en la cama junto a Liam, observando cómo los mellizos se movían instintivamente para acomodarse. Una danza sincronizada que habían estado realizando desde antes de nacer. Nunca han estado separados, le dije a Anthony en voz baja. Ni una sola noche. Él asintió, entendiendo lo que no estaba diciendo. Pasara lo que pasara, los mellizos debían permanecer juntos. Un médico entró en la habitación con un portapapeles en la mano. Señor y señora Russo, ¿podría hablar con ustedes un momento? De nuevo no corregí la suposición. Anthony colocó una mano en la parte baja de mi espalda mientras salíamos al pasillo. El gesto familiar, a la vez reconfortante e inquietante. Hemos estabilizado la respiración de Liam, pero me preocupan algunos de sus resultados preliminares, explicó el médico. Sus niveles de saturación de oxígeno son más bajos de lo que me gustaría, y hay algunas anomalías en su ritmo cardíaco que merecen una investigación más a fondo. ¿Qué está diciendo?, pregunté, el miedo atenazando mi garganta. Me gustaría transferir a Liam al Hospital Infantil de Seattle, dijo el médico. Tienen un especialista en neumología pediátrica que podría evaluar mejor su condición. Seattle está a más de 3 horas de aquí, señalé. Es la mejor instalación de la región para problemas cardiopulmonares pediátricos, respondió el médico. La mano de Anthony se apretó ligeramente en mi espalda. ¿Cuándo necesitaría ser transferido? Lo antes posible. Mañana por la mañana, idealmente. Haga los arreglos, dijo Anthony con decisión. Lo que sea que necesite. El médico asintió. Empezaré el papeleo. Dudó. Hay consideraciones financieras. No es un problema, interrumpió Anthony. Mi asistente se encargará de todo. Después de que el médico se fuera, me giré para mirar a Anthony. Seattle es donde está mi madre. Lo sé. Su expresión se suavizó ligeramente. Puedes verla mientras estemos allí. Nosotros, te lo dije, Eliza, no voy a dejar a mis hijos de nuevo. Donde ellos vayan, yo voy. Y a donde tú vayas, va tu seguridad, dije, asintiendo hacia Marco, todavía apostado al final del pasillo. Siempre. Sin disculpas, sin explicaciones, solo un hecho. Cerré los ojos brevemente, sintiendo cómo las paredes de mi vida cuidadosamente construida se desmoronaban a mi alrededor. Necesito volver al apartamento, empacar algunas cosas para los mellizos, para la estancia en el hospital. Marco te llevará. Yo me quedaré con los niños. La idea de dejar a los mellizos con Anthony, un hombre que acababan de conocer, un hombre del que había huido, hizo que el pánico subiera por mi garganta. Pero mirándolo ahora, viendo la preocupación en sus ojos mientras miraba hacia la habitación de Liam, supe que los protegería con su vida. De acuerdo, acepté. Pero volveré en 1 hora. No más. Él asintió. Estaré aquí. Mientras seguía a Marco hacia la salida, miré hacia atrás y vi a Anthony regresando a la habitación del hospital. Su alta figura se recortó en la puerta por un momento antes de desaparecer dentro. Hacia nuestros hijos. Afuera, la tormenta había pasado, dejando el mundo limpio, el aire agudo con el olor a tierra empapada de lluvia. Marco me llevó al todoterreno, abriendo la puerta del pasajero con una cortesía inesperada. Nunca dejó de buscarte, dijo Marco mientras nos alejábamos del hospital. Ni un solo día. Miré las calles mojadas,
tratando de procesar todo lo que había sucedido en el lapso de unas pocas horas. ¿Sabía él lo del embarazo? No. Marco mantuvo los ojos en la carretera. No hasta que te encontró. ¿Habría importado si lo hubiera sabido? Marco me miró brevemente. Habría cambiado todo. El jefe valora a la familia por encima de todo. Familia. Una palabra tan cargada en el mundo de Anthony. Familia significaba lealtad, protección, pertenencia. También significaba propiedad, control. ¿No nos dejará ir, verdad?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. No, respondió Marcos simplemente. No lo hará. Cuando llegamos a mi edificio de apartamentos, lo vi de manera diferente. La pintura descascarada, la luz de seguridad rota, el equipo de juegos oxidado en el pequeño patio. Durante 3 años, este había sido nuestro santuario. Ahora solo parecía triste, inadecuado. Esperaré aquí, dijo Marco. Dentro, el apartamento se sentía vacío, ya abandonado. Me moví por las habitaciones, recogiendo ropa, juguetes, los elefantes de peluche, sin los que los mellizos no podían dormir. En el baño me vi en el espejo, pálida, agotada, el miedo grabado en cada línea de mi rostro. Durante 3 años había estado huyendo de Anthony Russo. Ahora nos había encontrado, y nada volvería a ser igual. La pregunta era, ¿qué pasaría después? El traslado al Hospital Infantil de Seattle se realizó sin problemas a la mañana siguiente. Demasiado sin problemas. Una ambulancia privada apareció precisamente a las 8 de la mañana, junto con un equipo médico que claramente no era personal estándar del hospital. La enfermera jefe que había estado cuidando a Liam durante la noche parecía impresionada e intimidada a la vez. Su marido tiene contactos, me susurró mientras preparábamos a Liam para el transporte. No respondí. Los contactos de Anthony eran precisamente lo que me había aterrorizado hacía 3 años. Se había quedado toda la noche acomodándose en la silla junto a la cama de Liam, con la fácil confianza de un hombre acostumbrado a hacer suyo cualquier espacio. Dormité intermitentemente en el pequeño sofá con Luna, despertándome a menudo para encontrar los ojos de Anthony sobre mí en la penumbra, su expresión indescifrable. Ahora, mientras veía al equipo médico trasladar a Liam a la camilla de transporte, Anthony hablaba en voz baja por su teléfono, dando instrucciones con ese tono tranquilo y autoritario que esperaba obediencia inmediata. El ático debe estar preparado. Sí, todo. Protocolos de seguridad nivel alfa. El doctor Kessler debe estar de guardia. No, lo quiero a él personalmente. El precio no es un problema. Me di la vuelta, concentrándome en explicar a los mellizos lo que estaba sucediendo. Vamos a un hospital más grande en Seattle, les dije, manteniendo la voz alegre, con médicos que se especializan en hacer que los pulmones pequeños funcionen mejor. ¿Papi también vendrá?, preguntó Luna lo suficientemente alto como para que Anthony la oyera. Había adoptado el término con una facilidad sorprendente, como si hubiera estado esperando toda su vida para decirlo. Anthony terminó su llamada y se acercó a nosotros, arrodillándose al nivel de los ojos de Luna. Sí, principesa, papi estará allí todo el tiempo. El cariñoso apodo en italiano salió de forma natural, y Luna sonrió en respuesta. Ya estaba cayendo bajo su hechizo. La misma gravedad carismática que me había atraído a su órbita años atrás. ¿Podemos ir en tu coche grande?, preguntó Liam desde la camilla, su voz más fuerte hoy, aunque todavía preocupantemente ronca. Los médicos necesitan llevarte en un vehículo médico especial, explicó Anthony. Pero Luna puede viajar conmigo si a tu madre le parece bien. Me miró, una pregunta en sus ojos. Dudé. La idea de separar a los mellizos, aunque fuera brevemente, iba en contra de todos mis instintos. Pero la alternativa, viajar en la ambulancia mientras dejaba a Luna sola con Anthony, parecía igualmente imposible. Iré con Liam, dije finalmente. Tú lleva a Luna, pero nos mantenemos juntos en la carretera. Sin desvíos, sin separarnos. Algo parecido a la aprobación parpadeó en los ojos de Anthony. De acuerdo. El viaje a Seattle fue surrealista. Me senté junto a Liam en la ambulancia, observando al equipo médico monitorizar sus constantes vitales con eficiencia profesional. A través de la pequeña ventana trasera,
Podía ver el Mercedes de Anthony siguiéndonos a una distancia precisa, sin quedarse atrás, sin acercarse demasiado. Liam entraba y salía del sueño, la medicación lo adormecía. Durante sus momentos de vigilia, sus preguntas eran todas sobre Anthony. «Papi es rico. Tiene un reloj elegante. Papi vive en un castillo». Luna cree que sí. ¿Por qué no nos hablaste de papi antes? Cada pregunta me atravesaba el corazón. ¿Cómo podría explicarle a un niño de 2 años por qué le había ocultado a su padre? ¿Cómo podría hacerle entender mi miedo sin convertir a Anthony en un villano? A veces los adultos toman decisiones complicadas, dije finalmente. Papi y yo teníamos algunas cosas que resolver. Pero ahora nos encontró, dijo Liam, con satisfacción en su pequeña voz. Así que podemos ser una familia de verdad. Una familia de verdad. Un concepto tan simple para un niño, tan imposiblemente complejo en la realidad. Para cuando llegamos al Hospital Infantil de Seattle, me había preparado para lo que venía. Anthony Russo estaba de vuelta en nuestras vidas, y luchar contra ellos solo dañaría a los mellizos. Por su bien, especialmente por la salud de Liam, necesitaría encontrar una manera de coexistir con el hombre del que había huido. El hombre que, a pesar de todo, todavía hacía que mi pulso se acelerara cuando sus ojos se encontraban con los míos. El hospital había sido claramente preparado para nuestra llegada. Nos llevaron a través de una entrada privada a una lujosa suite que parecía más una habitación de hotel que una sala de hospital. Un equipo de especialistas nos esperaba, incluido un distinguido médico mayor que saludó a Anthony con la familiaridad de un viejo conocido. «Comenzaremos la evaluación completa de inmediato», nos dijo el médico. «No se preocupen, cuidaremos excelentemente de su hijo». Las siguientes horas pasaron en un borrón de pruebas, consultas y terminología médica que me dejó la cabeza dando vueltas. A través de todo, Anthony permaneció como una presencia constante, haciendo preguntas incisivas, exigiendo explicaciones claras, asegurándose de que Liam estuviera cómodo en cada etapa. Luna se quedó cerca de mí, inusualmente callada, sintiendo la gravedad de la situación a pesar de su corta edad. Era pasada la 1 del mediodía cuando el Dr. Kessler, el especialista en cardiopulmonar pediátrico que Anthony había solicitado específicamente, nos llamó a una sala de consulta. Luna finalmente se había dormido en un catre que las enfermeras habían proporcionado, agotada por los eventos de la mañana. «He revisado todas las pruebas de Liam», comenzó el Dr. Kessler, con expresión seria. «Tiene lo que llamamos estenosis congénita de la válvula pulmonar, un estrechamiento de la válvula que regula el flujo de sangre desde el corazón hacia los pulmones. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. ¿Es grave?» En el caso de Liam, sí. La estenosis es lo suficientemente severa como para restringir significativamente el flujo sanguíneo, lo que explica sus dificultades para respirar y el tinte azulado que a veces han notado en sus labios. «¿Se puede tratar?», preguntó Anthony, su voz controlada pero tensa. «Sí, necesita cirugía para reparar o reemplazar la válvula». Los ojos del Dr. Kessler se movieron entre nosotros. «La buena noticia es que con el tratamiento adecuado, los niños con esta condición a menudo llevan vidas completamente normales». «Cirugía», susurré la palabra, mis peores miedos confirmados. «¿Qué tan peligrosa es?» «Toda cirugía conlleva riesgos», reconoció el Dr. Kessler. «Pero este procedimiento tiene una alta tasa de éxito, especialmente en un niño de la edad de Liam». «¿Cuándo?». La pregunta de Anthony fue directa, práctica. «Lo antes posible. Recomendaría programarla para principios de la próxima semana. Eso nos da tiempo para completar algunas pruebas más especializadas y poner a Liam en las mejores condiciones posibles para la cirugía». Después de que el Dr. Kessler se fuera, permanecí congelada en mi silla, abrumada por el diagnóstico, por la idea de que mi pequeño niño se sometiera a una cirugía de corazón. Anthony se arrodilló ante mí, tomando mis manos frías entre las suyas cálidas. «Va a estar bien», dijo con firmeza. «Kessler es el mejor del país», me aseguré de ello. Lo miré a los ojos, esos imposibles ojos azules que ambos de nuestros hijos habían heredado.
¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque no aceptaré ningún otro resultado. La convicción absoluta en su voz era a la vez aterradora y reconfortante. Este era el Anthony que recordaba, el hombre que doblegaba el mundo a su voluntad por pura fuerza de determinación. Tengo miedo, admití. Las palabras apenas audibles. Sus manos se apretaron sobre las mías. Lo sé, pero ya no estás sola, Elisa. Enfrentaremos esto juntos. Juntos. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para abordar. Necesito ver a mi madre, dije de repente. Si Liam va a estar aquí por días antes de la cirugía. Anthony asintió. Por supuesto. Está en el hospicio Seattle Grace, a unos 20 minutos de aquí. Marco puede llevarte esta noche una vez que Liam esté instalado. El hecho de que supiera exactamente dónde se alojaba mi madre ya no me sorprendía. Por supuesto que lo sabía. Anthony Russo no dejaba nada al azar. Gracias, dije, las palabras sintiéndose insuficientes por traernos aquí, por asegurarse de que Liam reciba la mejor atención. Algo se suavizó en su expresión. Es mi hijo, Elisa. No hay nada que no haría por él. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los míos. Por ninguno de ellos, o por ti. Antes de que pudiera responder, una enfermera entró para informarnos que Liam estaba de vuelta en su habitación, preguntando por nosotros. El momento se rompió y volvimos al lado de nuestro hijo. El resto del día pasó en el extraño limbo del tiempo hospitalario. Tramos de espera tediosas salpicados por ráfagas de actividad mientras médicos y enfermeras iban y venían. Anthony trabajaba desde la habitación de Liam, haciendo llamadas y enviando correos electrónicos, trasladando sin problemas las operaciones de su imperio a Seattle sin perder el ritmo. Ocasionalmente, captaba fragmentos de sus conversaciones, referencias a envíos, cuentas, disputas territoriales resueltas con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Era fácil olvidar, viéndolo leer un libro de cuentos a los mellizos con voces exageradas que los hacían reír, que este era el mismo hombre cuyo nombre se susurraba con miedo en el submundo criminal de Chicago. Fácil de olvidar, hasta que Marco apareció en la puerta con un mensaje silencioso que hizo que la expresión de Anthony se oscureciera momentáneamente antes de excusarse. Negocios, explicó brevemente. No tardaré. En su ausencia, ayudé a las enfermeras a acomodar a Liam para la noche. Luna se negó a dejar a su hermano, acurrucándose a su lado en la cama del hospital, a pesar de mis suaves intentos de separarlos. Déjalos estar, aconsejó la enfermera de noche con una sonrisa amable. A veces, la mejor medicina es el consuelo de alguien a quien amas. Vi a mis mellizos quedarse dormidos, sus cabezas oscuras juntas en la almohada, sus respiraciones sincronizadas, como lo habían estado desde antes de nacer. La vista me dolía en el pecho de amor y miedo. Amor por estos seres perfectos que había creado. Miedo por lo que el futuro nos deparaba ahora que Anthony nos había encontrado. Como si mis pensamientos lo hubieran invocado, apareció en la puerta, su expresión indescifrable. Están dormidos, asentí. Luna no quiso dejarlo. Están conectados, observó. Más que hermanos ordinarios. Siempre lo han estado. Incluso en el útero, la ecografía los mostró tomados de la mano. Anthony se movió para pararse a mi lado, mirando a nuestros hijos dormidos. Me perdí tanto, dijo en voz baja, el arrepentimiento evidente en su voz. Su nacimiento. Primeros pasos, primeras palabras. La de Liam fue libro. Me encontré diciendo. La de Luna fue no. Ambos hablaron temprano. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Por supuesto que sí. Son rusos. La simple declaración me provocó un escalofrío, un recordatorio de que estos niños ya no eran solo míos. Eran herederos del nombre ruso, de todo el poder y el peligro que eso conllevaba. Tu madre, dijo Anthony después de un momento. Marco está listo para llevarte cuando quieras. Dudé, mirando a los mellizos. No quiero dejarlos. Estaré aquí, me aseguró Anthony. No les pasará nada mientras yo los cuide. De eso, al menos, estaba segura. Fuera lo que fuera Anthony Russo, protegería a sus hijos con su vida. De acuerdo,
Acepté. No tardaré. El viaje al hospicio fue silencioso. El silencio de Marco me dio espacio para mis pensamientos. Las luces de Seattle se veían borrosas a través de las ventanas manchadas de lluvia. La ciudad tan diferente del pequeño pueblo en el que me había estado escondiendo, pero aún no la jungla urbana de Chicago. Me pregunté si Anthony intentaría llevarnos de vuelta allí, de vuelta al corazón de su imperio, o si nos permitiría empezar de nuevo en otro lugar. El hospicio era elegantemente discreto, más como una comunidad de jubilados de alto nivel que un lugar donde la gente venía a morir. La recepcionista me reconoció de inmediato. Señora Thompson, bienvenida de nuevo. Su madre ha estado preguntando por usted. La había visitado 3 veces en los últimos 3 meses, cada vez usando una identidad diferente, cada vez viendo a mi madre, antes vibrante, desvanecerse un poco más. Ahora, sabiendo lo que Anthony me había dicho, miré a mi alrededor con nuevos ojos. Las costosas obras de arte en las paredes, las flores frescas en cada rincón, la proporción de personal por paciente que superaba con creces la atención estándar. ¿Había sido todo obra de Anthony? La habitación de mi madre estaba al final de un pasillo tranquilo con grandes ventanas que daban a un jardín iluminado por una suave luz de paisaje. Cuando entré, estaba despierta, apoyada en almohadas, mirando la lluvia. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil, la enfermedad devorando su cuerpo antes robusto. Eliza, dijo, usando mi nombre real, un nombre que no había pronunciado en voz alta en 3 años. Te encontró, ¿verdad? Me quedé helada en la puerta. ¿Qué? Sonrió débilmente. Anthony Russo. Vino a verme el mes pasado. La revelación me dejó en silencio. Anthony había visitado a mi madre moribunda. Se había sentado en esta misma habitación, quizás en la silla junto a su cama. ¿De qué hablaron? Logré decir finalmente. De ti, de los mellizos. Palmeó la cama a su lado y me senté, tomando su frágil mano entre las mías. Me enseñó fotos. Son preciosos, Elisa, tan parecidos a él. ¿Así que sabías quién era todo este tiempo? Asintió lentamente. Sabía que trabajabas para él en Chicago. Y lo adiviné cuando apareciste en mi puerta hace 3 años, aterrorizada y embarazada. Adiviné quién era el padre. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Habría cambiado tu decisión de huir? Preguntó simplemente. No, me di cuenta de que no lo habría hecho. Nada podría haberme hecho quedarme. No después de ver ese archivo, no después de oír esa conversación entre Anthony y Marco. Él ha estado pagando por todo esto, ¿verdad? Señalé alrededor de la lujosa habitación. Sí, sin disculpas en su tono. Vino a mí directamente después de encontrarte. Dijo que quería asegurarse de que recibiera la mejor atención posible como abuela de sus hijos. ¿Y lo aceptaste? ¿De un hombre como él? Los ojos de mi madre, todavía agudos a pesar de su enfermedad, se fijaron en los míos. ¿Un hombre como él? ¿Te refieres al padre de tus hijos? ¿El hombre al que amaste lo suficiente como para tener esos hijos con él? No fue así, protesté débilmente. No sabía que estaba embarazada cuando me fui. Pero lo amabas. No era una pregunta, así que no respondí. En cambio, pregunté, ¿qué te dijo sobre por qué huí? Dijo que habías visto algo que te asustó, que lo malinterpretaste. Apretó mi mano. También dijo que nunca había dejado de buscarte, que encontrarte a ti y a los niños era todo lo que le importaba ahora. ¿Le crees? Lo consideró. Creo que te ama, a su manera, y creo que moverá cielo y tierra por esos niños. Hizo una pausa. Me recuerda a tu padre en algunos aspectos. La comparación me sorprendió. Mi padre había sido capataz de construcción, trabajador, estricto, completamente dedicado a su familia. Nada que ver con el constructor de imperios criminales del que había huido. Papá no se parecía en nada a Anthony, objeté. No en las circunstancias, no, pero en la naturaleza. Sonrió débilmente. Esa misma intensidad, esa misma certeza absoluta de que sabe lo que es mejor para su familia. La misma disposición a hacer lo que sea necesario para proteger lo que es suyo. Lo que es suyo. La frase posesiva resonó en mi mente, reforzando la verdad que había estado evitando.
En el mundo de Anthony, éramos suyos, sus hijos, su mujer, suyos para proteger, suyos para controlar. Liam está enfermo, dije, cambiando de tema. Estamos en el hospital infantil. Necesita una cirugía de corazón. La preocupación inundó el rostro de mi madre. Oh, mi pobre niño. ¿Es grave? Sí, pero los médicos dicen que el pronóstico es bueno con la cirugía. Dudé. Anthony trajo especialistas, los mejores del país. Ella asintió sin sorprenderse. Por supuesto que lo hizo. Estudió mi rostro. Y ahora estás en conflicto porque el hombre del que has estado huyendo durante 3 años es el mismo hombre que está salvando la vida de tu hijo. Dicho así parecía tan simple. Pero nada que involucrara a Anthony Russo era simple. No sé qué hacer, mamá, admití, sintiéndome como una niña perdida de nuevo. No nos dejará ir, no ahora que ha encontrado a los mellizos. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Seguir huyendo? Su mirada era incómodamente perceptiva. ¿Seguir negando a esos niños a su padre? ¿Un padre que claramente los adora? No entiendes cómo es su mundo. No, estuvo de acuerdo. Pero entiendo lo que es criar hijos sola, luchar y sacrificarse y aún así quedarse corta a veces. Apretó mi mano. Y entiendo que has estado huyendo durante tanto tiempo. Quizás has olvidado hacia qué estás corriendo, no solo de qué estás huyendo. Sus palabras me tocaron una fibra sensible. ¿Hacia qué estaba corriendo? ¿Qué tipo de vida imaginaba para los mellizos? Siempre mirando por encima del hombro. Siempre un paso por delante de su padre, viviendo en apartamentos baratos y luchando para llegar a fin de mes. Tengo miedo, susurré, no solo de él, sino de volver a sentir algo por él. La sonrisa de mi madre fue triste, pero sabia. El corazón no olvida fácilmente, mi amor, por mucho que la mente lo desee. Hablamos durante otra hora sobre la condición de Liam, sobre el creciente vocabulario de Luna, sobre la vida que había construido en nuestro pequeño pueblo. Ni una vez mi madre criticó mis decisiones ni me presionó para reconciliarme con Anthony. Pero sus palabras de despedida, cuando Marco llegó para llevarme de vuelta al hospital, se quedaron conmigo. Confía en ti misma, Elisa. Siempre has tenido buenos instintos, y decidas lo que decidas, sabe que esos niños tienen la suerte de tenerlos a ambos, a ti y a su padre, luchando por ellos. El viaje de regreso al hospital fue tan silencioso como el de ida. Mi mente daba vueltas con las revelaciones de mi madre, con las decisiones imposibles que tenía por delante. Cuando llegamos, Marco habló por primera vez desde que nos fuimos. Él haría cualquier cosa por ti, por todos ustedes. Su rostro, típicamente impasible, mostró un destello de algo casi como empatía. El jefe no es un hombre fácil, pero nunca ha sido más humano que cuando está contigo. Antes de que pudiera responder, él ya me estaba abriendo la puerta, escoltándome a través de la entrada privada, devolviéndome a la nueva realidad que todavía luchaba por aceptar. En la habitación de Liam, encontré una escena que nunca podría haber imaginado 3 días antes. Anthony Russo, el temido jefe de la mafia, dormido en una silla junto a la cama del hospital. Una mano grande descansando protectoramente en el colchón entre los mellizos dormidos. Luna aparentemente se había despertado en algún momento y había convencido a Anthony de que les leyera. Un libro infantil yacía abierto en su regazo, de pie en la puerta, observando a los tres respirar en la tranquila penumbra. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algún muro que había construido para protegerme de la verdad de que, a pesar de todo, éramos una familia. Rota, complicada, peligrosa, pero una familia al fin y al cabo. Y las familias, como me había recordado mi madre, luchaban unas por otras, no unas contra otras. La pregunta era, ¿podría encontrar una manera de luchar junto a Anthony Russo en lugar de huir de él? Los días previos a la cirugía de Liam cayeron en un ritmo incómodo. Anthony transformó una parte del piso del hospital en un centro de mando, dirigiendo su imperio empresarial de forma remota, sin alejarse nunca de la habitación de Liam. Pasé mi tiempo alternando entre el hospital y las visitas a mi madre, cuya condición se había estabilizado temporalmente, otro milagro cortesía de los especialistas de Anthony.
Existíamos en un extraño limbo. Anthony y yo, civilizados, cooperativos, centrados por completo en el cuidado de Liam, pero evitando cuidadosamente cualquier discusión sobre lo que sucedería después. Los mellizos aceptaron la presencia de Anthony con la fácil adaptabilidad de los niños, deleitándose con la atención que les prodigaba. Luna, en especial, se había convertido en su sombra. Fascinada por esta nueva figura paterna que le hablaba como si sus opiniones de niña pequeña fueran dignas de seria consideración. «Tiene tu inteligencia», comentó Anthony una noche después de que Luna lo hubiera involucrado en una detallada explicación de por qué los elefantes eran superiores a todos los demás animales. «Y tu determinación, pero tu encanto», respondí sin pensar. «Que Dios nos ayude a todos». Su sonrisa, una rara y genuina que le llegaba a los ojos, me tomó por sorpresa. Por un momento, vislumbré al Anthony del que me había enamorado antes de descubrir las verdades más oscuras de su mundo. La noche antes de la cirugía de Liam, después de que ambos mellizos finalmente se durmieran, Liam en su cama de hospital, Luna en el catre que se había instalado permanentemente a su lado, Anthony me hizo señas para que me uniera a él en la pequeña sala de estar de la suite. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, entregándome una taza del té de hierbas que había notado que prefería. «Sobre lo que sucede después de mañana». Se me apretó el estómago. Aquí estaba. La conversación que había estado temiendo y posponiendo. «Si vas a decirme que te llevas a los mellizos a Chicago, debes saber que lucharé contra ti en cada paso del camino», dije, mi voz baja pero firme. «No me importa qué recursos tengas. No dejaré que los arrastres a esa vida». Me estudió durante un largo momento. «¿Es eso lo que crees que quiero? ¿Separarte de nuestros hijos?» «No sé lo que quieres, Anthony. Has dejado claro que no nos dejarás ir, pero no has detallado exactamente tu plan maestro». Suspiró, frotándose la cara con una mano. Un raro gesto de fatiga de un hombre que se enorgullecía de parecer invulnerable. «Quiero lo que cualquier padre quiere, proteger a su familia, proveer para ellos, ser parte de sus vidas. Incluso si eso los pone en peligro, tus enemigos ya no son una preocupación». Su tono era final, absoluto. «He estado reestructurando en los últimos meses». Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que he estado haciendo la transición de la organización a empresas legítimas únicamente. Los restaurantes, las propiedades inmobiliarias, la cartera de inversiones, siempre han sido rentables por sí solos. Las otras operaciones están siendo desmanteladas o transferidas. Lo miré, incrédula. ¿Vas a dejar esa vida? Así como si nada. No así como si nada. Ha estado en marcha desde que los encontré a ti y a los mellizos. Sus ojos se encontraron con los míos firmemente. Una vez te dije que me veías, que realmente me veías. Lo que quizás no te diste cuenta es que también me hiciste verme a mí mismo de manera diferente. Me hiciste querer ser más de lo que era. ¿Y tus socios simplemente aceptan esto? Algunos han sido compensados por su lealtad. Otros han sido persuadidos para aceptar la nueva dirección. El acero en su voz me recordó que, reformado o no, Anthony Russo seguía siendo un hombre peligroso. El proceso llevará tiempo para completarse por completo, pero las bases están sentadas. Procesé esta información lentamente, insegura de qué creer. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque mañana nuestro hijo se someterá a una cirugía mayor y la vida es impredecible. Se inclinó hacia adelante, su expresión más abierta, más vulnerable de lo que nunca la había visto. Y porque quiero que entiendas que te estoy ofreciendo a ti, a nuestra familia, un nuevo comienzo. ¿Qué tipo de nuevo comienzo? He comprado una propiedad en las islas de San Juan. Privada, segura, hermosa. Lo suficientemente cerca de Seattle para el seguimiento de Liam, pero alejada de mi vida anterior. Un lugar donde los mellizos pueden crecer con ambos padres, con todas las ventajas, todas las oportunidades. Ambos padres, repetí. ¿Quieres decir? Quiero decir que te quiero conmigo, Eliza. No como una rehén, no por obligación, sino porque pertenecemos juntos, los cuatro. La franqueza de su declaración me dejó sin palabras. Había pasado 3 años huyendo de este hombre,
convencida de que me destruiría si me encontraba. Ahora se sentaba ante mí ofreciendo todo lo que siempre había querido para mis hijos: seguridad, estabilidad, un padre que los adoraba. E implícitamente, algo que me había negado a admitir que todavía quería para mí: a él. No puedo simplemente olvidar todo, dije finalmente. Las cosas que has hecho, la persona que has sido. No te pido que lo hagas, respondió. Te pido que veas a la persona en la que me estoy convirtiendo. La persona que quiero ser para ellos. Para ti. Aparté la vista, incapaz de enfrentar la intensidad de sus ojos. Necesito tiempo, Anthony. Esto es demasiado, especialmente ahora con la cirugía de Liam mañana. Él asintió, aceptando esto sin discutir. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero sabe esto, Elisa, no soy el villano de tu historia. Nunca lo fui. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, me paré junto a la ventana de la habitación de Liam, observando las luces de Seattle brillar a través de una ligera lluvia. Anthony se había ido a hacer llamadas, dándome espacio después de nuestra conversación. Los mellizos dormían pacíficamente, sus cabezas oscuras a juego, destacando contra las almohadas blancas del hospital. Un nuevo comienzo. ¿Era posible? ¿Podría Anthony Russo realmente dejar atrás el imperio que había construido a través de la violencia y el miedo? ¿Podría confiar en que el hombre que me había enamorado años atrás era el verdadero Anthony, no el criminal cuyo nombre hacía temblar a hombres endurecidos? Más importante aún, ¿podría confiar en mí misma con él de nuevo? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Decidas lo que decidas, sigue a tu corazón. Te llevó a esos hermosos niños. Quizás sabe algo que tu miedo no. La mañana llegó demasiado rápido. Liam fue preparado para la cirugía, su carita solemne, mientras los médicos le explicaban lo que sucedería en términos que un niño pequeño podía entender. Luna se aferró a mi lado, inusualmente callada, sintiendo la gravedad de la situación. Voy a arreglar tu corazón para que puedas correr y jugar mejor, le dijo el doctor Kessler a Liam con una sonrisa amable. ¿Dolerá?, preguntó Liam, su voz pequeña. Estarás dormido todo el tiempo, le aseguró el médico. No sentirás nada. Estaré aquí esperando cuando te despiertes, prometí, alisando su cabello oscuro. Y yo, agregó Anthony, su mano grande envolviendo la pequeña de Liam. Papi también estará aquí. Mientras se preparaban para llevar a Liam al quirófano, Luna rompió a llorar, buscando a su mellizo. No quiero que Liam se vaya. Me arrodillé a su lado, con el corazón roto por su angustia. Liam necesita ir con los médicos para que puedan curarlo. Lo veremos muy pronto. Ella negó con la cabeza violentamente, inconsolable. Fue Anthony quien encontró la solución, arrodillándose a nuestro lado. Luna, princesa, ¿sabes qué es un guardia?, preguntó seriamente. Ella hipó, momentáneamente distraída. Como la policía, como un protector, alguien que cuida a alguien muy importante. Me miró, buscando permiso antes de continuar. Liam necesita un guardia especial mientras los médicos lo ayudan. Alguien valiente, alguien que lo quiera mucho. ¿Yo?, preguntó Luna, con los ojos muy abiertos. ¿Tú?, confirmó Anthony. Pero tienes que protegerlo desde aquí mismo, con mami y conmigo. ¿Puedes hacer eso? ¿Ser valiente por Liam? Luna lo consideró y luego asintió solemnemente. Puedo ser valiente. Esa es mi chica, dijo Anthony suavemente, y el orgullo en su voz me hizo un nudo en la garganta. Ver al equipo médico llevarse a Liam fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. La pequeña figura en la camilla gigante, un elefante de peluche apretado contra su pecho. Mi bebé a punto de someterse a una cirugía de corazón con apenas 3 años. La mano de Anthony encontró la mía cuando las puertas se cerraron detrás de nuestro hijo. No la aparté. Las horas de espera fueron insoportables. Luna finalmente se durmió en el regazo de Anthony, agotada por la emoción. Él se sentó perfectamente quieto, sin querer molestarla, su mano libre todavía sosteniendo la mía. Apenas hablamos, cada uno perdido en sus propios miedos y esperanzas. «Estará bien», dijo Anthony en un momento, su voz ronca por la emoción. «Tiene que estarlo». Lo miré entonces.
Lo miré de verdad y no vi al temido jefe de la mafia, sino simplemente a un padre aterrorizado por su hijo. En ese momento, los muros que había construido entre nosotros se desmoronaron un poco más. Sí, estuve de acuerdo. Es fuerte, como su padre. Algo cambió en los ojos de Anthony. Sorpresa, luego una cautelosa esperanza. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Pasaron casi 4 horas cuando el doctor Kessler finalmente apareció, todavía con el uniforme quirúrgico. Ambos nos levantamos, Anthony transfiriendo cuidadosamente a la dormida Luna al sofá. La cirugía fue un éxito, anunció el doctor Kessler con una sonrisa cansada. Pudimos reparar la válvula en lugar de reemplazarla, que es el mejor resultado posible. Ahora está en recuperación y está bien. El alivio fue tan intenso que me tambaleé. El brazo de Anthony me rodeó al instante, apoyándome. ¿Cuándo podemos verlo?, preguntó Anthony, su voz más firme de lo que la mía habría sido. En aproximadamente 1 hora. Estará somnoliento por la anestesia, pero debería reconocerlos. Los ojos del médico fueron amables mientras se movían entre nosotros. Su hijo va a estar perfectamente. Su hijo. 2 simples palabras que nos unían inextricablemente a Anthony y a mí. Pasara lo que pasara entre nosotros, siempre compartiríamos este vínculo. Estos niños que habíamos creado juntos. Cuando finalmente vimos a Liam, pálido y pequeño en la sala de recuperación con tubos y equipos de monitoreo a su alrededor, sentí que Anthony se tensaba a mi lado. Para un hombre acostumbrado a controlar todo en su entorno, ver a su hijo así, vulnerable, herido, más allá de su poder para protegerlo de inmediato, debe haber sido su propio tipo de tortura. Los ojos de Liam se abrieron mientras nos acercábamos, nublados por la medicación, pero buscando rostros familiares. Mami, papi, estamos aquí, cariño, dije, tomando su mano con cuidado. ¿Arreglaron mi corazón?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, campeón, respondió Anthony, usando la palabra italiana para campeón. Lo arreglaron. Fuiste muy valiente. ¿Dónde está Luna? Está durmiendo, pero estará muy feliz de verte cuando se despierte, le aseguré. Te ha estado protegiendo, tal como dijo papi. Liam asintió, satisfecho, antes de volver a dormirse, su pequeño pecho subiendo y bajando constantemente bajo las vendas. Anthony y yo estábamos a cada lado de su cama, conectados por nuestra vigilia compartida, nuestro amor compartido por esta frágil vida entre nosotros. Los días que siguieron trajeron un regreso gradual de la fuerza para Liam. Su recuperación fue notable, dijo el médico, más rápida de lo que esperaban. En una semana, estaba sentado jugando con Luna. El color volvió a sus mejillas. Otra semana, y fue dado de alta del hospital con citas de seguimiento regulares programadas. A lo largo de todo, Anthony permaneció como una presencia constante, eficiente, protector, atento a cada detalle del cuidado de Liam. Lo observé con nuestros hijos. Vi con qué naturalidad había asumido el papel de padre, como si los 3 años perdidos nunca hubieran existido. También visitaba a mi madre a diario, agradecida por el inesperado regalo de más tiempo con ella. Los médicos del hospicio eran cautelosamente optimistas sobre un nuevo tratamiento que Anthony había organizado. No una cura, sino potencialmente meses de vida extendida en lugar de semanas. ¿Has decidido?, me preguntó una tarde mientras estábamos sentados en el jardín del hospicio, sobre la oferta de Anthony. Las noticias viajaban rápido entre Anthony y mi madre. Descubrí que habían desarrollado una inesperada compenetración, unidos por su amor compartido por mí y los mellizos. ¿Cómo sabías de eso? Ella sonrió. Me pidió mi bendición. Esto me sorprendió. ¿Y qué le dijiste? Que mi bendición no era la que debía preocuparle. Me palmeó la mano. Pero también le dije que nunca te he visto mirar a nadie como lo mirabas a él. Incluso ahora, incluso después de todo. ¿Es tan obvio? Solo para alguien que te conoce tan bien como yo. Estudió mi rostro. Tienes miedo de que amarlo signifique condonar lo que ha hecho. Asentí, aliviada de que lo entendiera. ¿Cómo puedo reconciliar al hombre que es con los mellizos, con el hombre que ha sido en su otra vida? La gente es complicada, Elisa. Todos contenemos multitudes. Miró hacia el jardín, pensativa.
Tu padre una vez le rompió la mandíbula a un hombre por insultarme. ¿Te lo conté? La miré fijamente. ¿Papá hizo eso? Ella asintió. Antes de que nos casáramos, el hombre me había estado acosando durante semanas. Tu padre le advirtió una vez y la siguiente vez lo mandó al hospital. Me miró de nuevo. ¿Ese único acto de violencia anula al padre amoroso que conociste? ¿Al hombre que te leía cuentos antes de dormir y te enseñó a andar en bicicleta? Eso es diferente, protesté. Una pelea no es lo mismo que lo que ha hecho Anthony. La escala es diferente, sí, pero el principio se encogió de hombros. No te estoy diciendo qué hacer, cariño. Solo sugiero que las personas pueden ser más que las peores cosas que han hecho. Pueden cambiar si tienen una razón lo suficientemente buena. Esa noche, después de acostar a los mellizos en la lujosa suite de hotel que Anthony había arreglado cerca del hospital, lo encontré en el balcón mirando el horizonte de Seattle. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado, con un vaso de whisky intacto a su lado. Tenemos que hablar, dije, repitiendo sus palabras de antes de la cirugía de Liam. Se giró, su expresión cautelosa. Sobre el futuro, las islas de San Juan, tu propuesta. Me estudió, con cuidado de no revelar demasiado, y respiré hondo. Quiero creer que hablas en serio sobre dejar esa vida atrás. Pero necesito más que palabras, Anthony. Necesito pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Tiempo, dije simplemente. Quiero 6 meses. Viviremos en este lugar que has comprado, los 4 juntos. Pero mantendré mis propios fondos, mi propio coche, la libertad de irme si lo elijo. Su mandíbula se tensó. ¿Todavía planeas huir? No, encontré su mirada firmemente. Planeo quedarme, intentar construir algo real, pero necesito saber que lo estoy eligiendo libremente, no porque no tenga otra opción. Lo consideró, y después de 6 meses, si realmente estás dejando esa vida atrás, si podemos construir algo bueno juntos, algo saludable para los mellizos, entonces me quedaré permanentemente. ¿Como mi esposa? Preguntó directamente. La pregunta me provocó una sacudida. Empecemos como copadres y veamos a dónde nos lleva. Una ligera sonrisa tocó sus labios. Siempre cautelosa, mi Elisa. Con buena razón, le recordé. Él asintió, reconociéndolo. 6 meses, tus propios recursos, libertad para elegir. Extendió su mano. ¿Tenemos un trato? Tomé su mano, sintiendo el calor familiar, la fuerza en su agarre. Tenemos un trato. 2 días después, dejamos Seattle en dirección a las islas de San Juan. Mi madre se había instalado en un centro de atención privado en el continente, lo suficientemente cerca para visitas regulares. Los mellizos estaban emocionados por la aventura, como Anthony se la había descrito. La propiedad, cuando llegamos, me dejó sin aliento. Una moderna casa de cedro y cristal, encaramada en un acantilado con vistas al agua, rodeada de imponentes pinos. Privada, segura, pero abierta a la belleza del noroeste del Pacífico. El interior era igualmente impresionante, espacioso, lleno de luz, con una sala de juegos para los mellizos que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. ¿Vivimos aquí ahora?, preguntó Luna, ya reclamando un dormitorio con un asiento junto a la ventana con vistas al agua. Por ahora, respondí, observando cuidadosamente la expresión de Anthony. Para siempre, corrigió, sus ojos en los míos. Una promesa, no una orden. Las semanas que siguieron trajeron una extraña nueva normalidad. Anthony trabajaba de forma remota, sus llamadas de negocios se realizaban a puerta cerrada, pero nunca ocultas para mí. Fiel a su palabra, estaba desmantelando ciertos aspectos de su imperio, legitimando otros. Observé cuidadosamente en busca de señales del viejo Anthony, el peligroso, pero solo vi al hombre decidido a construir una nueva vida para su familia. Los mellizos florecieron en nuestro nuevo hogar. Liam se fortalecía cada día, su corazón sanaba, su energía regresaba. Luna se autoproclamó su protectora, un papel que se tomó muy en serio para el evidente orgullo de Anthony. Lo llamaban papi ahora sin dudarlo, corriendo hacia él cuando aparecía.
exigiendo historias y juegos y la atención indivisa que él les daba tan voluntariamente. Y lentamente, con cautela, Anthony y yo comenzamos a redescubrirnos. No como jefe y empleada, no como perseguidor y fugitiva, sino como dos personas que una vez se amaron profundamente, que compartían dos hijos perfectos, que podrían, contra todo pronóstico, encontrar el camino de regreso a algo verdadero. No siempre fue fácil. Discutimos sobre enfoques de crianza, sobre mi independencia, sobre las sombras de su pasado que a veces oscurecían nuestro presente. Pero también hablamos, más honestamente que nunca en Chicago, sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas para los mellizos, nuestros complicados sentimientos el uno por el otro. Nunca dejé de amarte, admitió una noche mientras estábamos sentados en la terraza después de que los mellizos se durmieran, viendo la luz de la luna en el agua. Incluso cuando pensé que me habías traicionado, no pude parar. Pensé que querías matarme, confesé. Esa noche, cuando dijiste que te encargarías, estaba aterrorizada. Tomó mi mano, su expresión dolida. He hecho muchas cosas de las que no estoy orgulloso, Elisa, pero nunca podría haberte hecho daño. Nunca. Gradual e inevitablemente, encontramos el camino de regreso el uno al otro. Un toque que se demoraba más de lo necesario. Una mirada sostenida a través de la mesa de la cena. La electricidad que siempre había existido entre nosotros. Imposible de negar. La primera vez que me besó de nuevo, que me besó de verdad. No los besos cuidadosos que nos habíamos dado delante de los mellizos. Fue como volver a casa. Sus labios en los míos, sus manos en mi pelo. El sólido calor de él haciéndome darme cuenta de lo fría que había estado durante 3 largos años. Quédate, susurró contra mi boca. No solo por ellos, por nosotros. 4 meses después de nuestro periodo de prueba de 6 meses, supe que mi decisión ya estaba tomada. Viendo a Anthony con los mellizos, enseñando a Liam a pescar en nuestro muelle privado, trenzando pacientemente el pelo de Luna, exactamente como ella le indicaba, leyéndoles cuentos cada noche con diferentes voces para cada personaje. Vi al hombre del que me había enamorado en Chicago. El hombre que, a pesar de sus defectos, a pesar de su pasado, amaba con una ferocidad y devoción que me dejaba sin aliento. Y lo amaba. Todavía, de nuevo, siempre, a pesar de todo. O quizás por ello, porque había luchado por cambiar, por ser digno de la familia que habíamos creado juntos. En una clara tarde de otoño, con los mellizos finalmente dormidos después de un agotador día de exploración en la playa, Anthony me encontró en nuestra terraza, envuelta en una manta contra el aire que se enfriaba. Hoy hace 6 años, dijo, sentándose a mi lado, fue tu primer día en Empresas Russo. Lo miré sorprendida. ¿Recuerdas la fecha exacta? Él sonrió, esa rara y genuina sonrisa que todavía hacía que mi corazón diera un vuelco. Recuerdo todo sobre ti, Elisa. Desde el momento en que entraste en mi oficina, cambiaste algo en mí. Tomó mi mano. No lo sabía entonces, pero empecé a convertirme en el hombre que soy ahora, el hombre que quiero ser. El día que te conocí. ¿Y quién es ese hombre?, pregunté suavemente. Un padre, un compañero. Hizo una pausa, sus ojos azules, los ojos que nuestros hijos habían heredado, fijos en los míos, un esposo, si me aceptas. Mi respiración se cortó cuando sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo que reconocí, el mismo que describió tener en su caja fuerte la noche que huí. Un diamante de talla cojín rodeado de zafiros del color exacto de sus ojos. Esto te estaba esperando hace 3 años, dijo en voz baja. Todavía te espera ahora, junto con mi corazón. Miré del anillo al hombre que lo sostenía. Este hombre complicado, poderoso, devoto, que había movido cielo y tierra para encontrarnos, que había cambiado toda su vida para mantenernos, que amaba a nuestros hijos con la misma intensidad feroz con la que me amaba a mí. Sí, dije simplemente. Su sonrisa fue como el amanecer. Deslizó el anillo en mi dedo, luego me atrajo a sus brazos. Su beso, una promesa de todos los mañanas que compartiríamos. Arriba, como si sintiera el momento, Luna llamó somnolienta. Papi, mami.
Anthony rió suavemente contra mis labios. El deber llama. Fuimos a nuestros hijos juntos, de la mano. El pasado finalmente detrás de nosotros. El futuro. Nuestro futuro como familia extendiéndose ante nosotros, brillante de promesas. Había huido del jefe de la mafia, embarazada, aterrorizada por la vida que él representaba. Él me había encontrado con mellizos que se parecían a él, decidido a reclamar lo que era suyo. Pero lo que descubrimos al final fue algo que ninguno de los dos había esperado. Redención, perdón y un amor lo suficientemente poderoso como para cambiar incluso los corazones más improbables, incluidos los nuestros.